¿Qué tal? Les saludamos en esta mañana. Ha sido un día, el de ayer, complicado en el tema magisterial. Han sido semanas en general con problemas muy serios con este movimiento, con las marchas, que usted obviamente ya ha visto, ya he seguido la cobertura también. Por eso en esta ocasión tomamos un poco el espacio del pulso matutino que hacemos para platicar con el secretario general de Gobierno, Manuel González, quien se encuentra aquí en el estudio en esta ocasión para hablar de este tema en especial al que hay que dedicarle un buen tiempo. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por tu invitación y buenos días a todo tu auditorio. La primera pregunta y obligada por lo cronológico, el balance de lo de ayer. Ayer vimos una marcha que tuvo tonos distintos, tuvo un manejo distinto también por parte de las autoridades. ¿Qué reporte tiene Manuel González? Bueno, partiendo del hecho de que el Estado, hoy gobernado por un gobierno independiente que encabeza Jaime Rodríguez, es un gobierno garantista, un gobierno que establece por encima de todas las cosas los derechos esenciales del hombre y las garantías individuales. Es muy difícil caminar en una delgadita línea roja que existe entre el derecho de manifestarse de las personas y de protestar y el derecho de terceros al libre tránsito. El día de ayer fue un día difícil, un día fuerte, un día pesado para los ciudadanos, por supuesto, a quienes nosotros ofrecemos una disculpa, y para los maestros también, con su manifestación de ideas contrarias a lo que hoy es la reforma. Nosotros hicimos el mejor de los esfuerzos para no maltratar ninguno de los derechos. Sé que molesta a la ciudadanía y sabemos en el gobierno que esto molesta a la ciudadanía por los bloqueos que hay de las avenidas principales. Y sabemos también de los problemas de la reforma. En eso estamos. Ayer, afortunadamente, lo único que pudiésemos rescatar de todo lo que sucedió en la tarde es, primero, no hubo nada que lamentar, no hubo lesionados, no hubo ninguna persona con algún problema y logramos salir adelante con el evento. Vamos a pedirle a los maestros, lo estamos haciendo, que respeten el derecho de los terceros, que pues así en esas condiciones, esa cantidad de gente, es difícil actuar y someterlos o reprimir. Jamás haremos eso. Ayer vimos, secretario, que había dos variantes. Una, había elementos de Fuerza Civil tratando de controlar el asunto, y el tema de las vallas, el cierre de algunas vialidades. Ustedes buscaron, digamos, conducir por conducir la marcha camino para evitar los problemas a terceros. Esto se torna un poco difícil dada la condición de lo que rodea a este tipo de manifestación y protesta, particularmente a esta. Como caso raro, le diría que una protesta como esta en Nuevo León no tiene liderazgo. No hay un líder que encabece, no hay una representación del movimiento. Que realmente lleve al magisterio como líder. Están las representaciones institucionales de ellos que ni siquiera participan en la marcha. 50 y 21, me refiero a las secciones. Ellos no están acudiendo a esto. Físicamente no están ahí. Y están las representaciones de algunos partidos políticos que son profes también y que toda la vida han sido luchadores políticos de posiciones ideológicas diferentes, ¿no? Como es el caso de la maestra Guadalupe Rodríguez del PT, como es el caso de Rubén Mario Garza del PRD, como es el caso de Cota, el profesor Cota, que es de Morena. Está Celestino también. Celestino Faustino también, en fin, todos ellos que son maestros, que son luchadores de toda la vida, pero ninguno de ellos es líder. Es más, el caso que usted me menciona, ahí en la Gran Plaza, había dos sonidos. Ajá.
con discurso el mismo. Había dos. A la vez estaban unos hablando de una forma, otros de otra, y no se ponían de acuerdo. Tres distintos, y no se ponían de acuerdo. Son las bases, entonces, o sea, no es la dirigencia magisterial la que está protestando. Entonces, lo que nosotros hemos notado en todos estos movimientos, el gobernador, su servidor y todo el gobierno, es que realmente son los maestros los que se están oponiendo genuinamente a la reforma educativa planteada. Y bueno, nos hemos adentrado en todo esto y nos hemos dado cuenta de que en algunas cuestiones tienen razón. Ha estado con nosotros el subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño. Vino, le planteamos la problemática, que con gusto ahorita la comento. Y bueno, pues parece ser que van a reflexionar y que van a sentarse con el magisterio. La reforma educativa inicia, como tú sabes, hace 3 años. En una serie de etapas va evolucionando en la ley, pero la ley marcaba que a partir del día último de mayo del 2015 se terminaban los derechos que hacia ese momento, no se terminaban, se contenían ya los derechos que hasta ese momento tenían los trabajadores y continuaba la reforma. El año pasado, por primera vez, se llevó a cabo una evaluación en Nuevo León y se evaluaron alrededor de 4.800 maestros. Esta evaluación fue en fundidora. Sí. En la nave Lewis, que le llamamos nosotros, muy bonita, por cierto. Esta evaluación arrojó resultados de la siguiente manera. Alrededor de unos 450 maestros fueron denominados en la categoría de destacados. Alrededor de unos 1.600 fueron acomodados en la categoría de buenos. Y el resto, algunos 2.400, fueron colocados en la categoría de suficientes. Así los clasifica la reforma. ¿Qué sucede con esto para que la ciudadanía lo pueda entender? Durante muchos años, los maestros acudían a la carrera magisterial para lograr hacer méritos en sus carreras profesionales. Poder avanzar. Subir en su escalafón, subir en sus derechos, avanzar, lograr posiciones que les permitieran un mejor ingreso o inclusive moverse territorialmente de un lugar a otro buscando zonas caras. Aquí en Nuevo León hay 2 zonas caras muy buscadas por todos los maestros. Uno es Sabinas Hidalgo y el otro es Cadereyta. Todos los maestros durante los últimos, ¿qué será? 30, 35 años, habían adoptado las reglas del juego denominadas carrera magisterial. Y dentro de ella, pues todos estos méritos, los maestros van y hacen una maestría, hacen un doctorado, o toman un diplomado, o algún idioma más, en fin, todo esto, además del tiempo, claro, y además de los escalafones de esto, van creando derechos. A esto le denominaban carrera magisterial y por ello recibías cierta cantidad de dinero que aquí en Nuevo León estaba sumada al salario principal. Claro. Esto acaba con la reforma. La reforma establece que la carrera magisterial se detiene para dar paso a las evaluaciones que eventualmente se estarán llevando para que se esté actualizando el maestro en esto y siga avanzando en sus derechos. Claro. Todo eso parecía bien hasta el momento en que el maestro de Nuevo León enfrenta realmente a la reforma, y el primer paso y el primer enfrentamiento entre la reforma y el magisterio de Nuevo León lo fue la convocatoria de cambios de adscripción. Todos los años. Esto fue recientemente, sí, la convocatoria de cambios de adscripción. Fue hace 15 días. Fue el detonante por lo que estamos viviendo ahora. Todos los años, la Secretaría de Educación, a nivel federal y a nivel estatal en todo el país, tiene unos meses de mayor agitación y de mayor actividad en el trabajo. No quiere decir que los demás meses no trabajen, sino que es más fuerte, porque de abril, más o menos, a julio, se llevan a cabo todas las acciones que planifican, ordenan, presupuestan y señalan los procedimientos a llevar a cabo para sacar adelante el siguiente ciclo escolar. Dentro de estas acciones que se llevan a cabo todos los años, y este año no fue la excepción, se encuentra
Una primera, que es una convocatoria denominada de cambios de adscripción. ¿Qué es esto? Bueno, los maestros, por esta misma carrera magisterial, pues van adquiriendo derechos, se van acercando territorialmente al lugar en donde ellos quieren trabajar o donde quieren terminar su carrera profesional, como es el caso de las zonas caras. O sea, yo soy maestro, yo voy mi buscando... primera plaza me la dan allá en, no sé, en Linares. Tú muy joven, porque ellos son maestros a los 18, 19 años, Sí. muy joven te dicen, pues eres maestro, lograste tu plaza, pero te vas a Mary Noriega, por ejemplo. Y desde allá empiezas a hacer méritos. Y los fines de semana te vienes a estudiar una maestría para poder crecer más en el escalafón y tener acceso a ser director o ser subdirector. Y luego, pues acercarte, o sea, da una plaza, déjame, me acerco a Galeana. Y ahí vienes en Galeana. Y otra vez otros años y haciendo tu esfuerzo y tu doctorado y tu materia de inglés y lo que sea. Y otra y vez, poco a poco te vas ahí a vengo acercar. llegando a Villa Santiago ya. Pero yo soy de Sabinas, soy profe de la Pablo Olivas allá en Sabinas. Y quiero llegar a la zona cara. Entonces me espero otra vez y hago más esfuerzo. Y ándale, se da el movimiento a Ciénega de Flores. Se da un lugar en Sabinas o en la zona cara, que es el norte del estado. Y de Ciénega de Flores, ya con todos mis derechos adquiridos a lo largo de 25, 30 años, llego a la zona cara. Creamos un problema en la zona cara. ¿Por qué? Porque en la zona cara, de inmediato ya está cerca de tu jubilación. Y los niños de Sabinas o los de la zona cara, son los que padecen la poca permanencia del maestro, porque todos los maestros buscan ese lugar. Claro. Pero este movimiento, que te venía explicando desde Mary Noriega hasta Sabinas, crea huecos. El de Ciénega de Flores, que se va a Sabinas, creó un hueco en Ciénega de Flores. Y el que está en Escobedo quiere llegar a Ciénega de Flores. Y el que está en Monterrey quiere llegar a Escobedo. Y el que está en Monterrey es ocupado por uno que estaba en Villa de Santiago, y así el de Linares, y así el... Entonces, la convocatoria de cambios de adscripción tiene en cadena, en promedio, más o menos alrededor de 5, 6, 7 movimientos. Es decir, cada año, no, repito, como lo he dicho en 2 ocasiones, también sucedió, se mueven 5, 6 mil, hasta 7 mil maestros. Eso no implica recursos, no, se mueven, cambian de lugar. Vas aquí, vas acá, y te vas. Por primera vez sintieron la reforma, porque la convocatoria de cambios de adscripción en Nuevo León decía que había que adoptar la evaluación pasada de noviembre y que tenían prioridad para solicitar su cambio de adscripción los profes que se hubiesen evaluado, y por supuesto en el orden de evaluación, primero los destacados, luego los buenos y luego los suficientes, y ya después de eso todos los demás de carrera magisterial. Entonces yo, maestro, que he llevado ese proceso de varios municipios, déjame decirte, no me evalué, no tengo oportunidad de un de acuerdo a que tienes oportunidad después de que ellos de todos los demás. Quiero decirte que en Nuevo León hay 17,000 maestros en carrera magisterial. 7,000 de ellos son estatales y 10,000 son maestros federales. ¿Qué es esto de federal y estatal? La realidad es que están adscritos a sindicaturas federales y estatales, sí, pero los recursos los paga el gobierno federal y los paga el Estado. Esa es la diferencia, y se agrupan en diferentes secciones sindicales. La 50 es la estatal y la 21 es la federal. Entonces hay 10,000 federales y 7,000 estatales. De esos, solo habían presentado la evaluación, pues alrededor de unos 2,000. ¿Cuántos maestros en Nuevo León han presentado ese examen? 4,800, te lo dije al principio. ¿Y cuántos faltan? 50,000. ¿En cuánto tiempo tenemos que...? Pues tendríamos que evaluarlos, pues no sé, eso es algo que ahorita quiero comentar también. Sí. Pero déjame terminar la explicación donde la llevaba con los cambios de adscripción. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron los maestros? Pues no estamos de acuerdo. ¿Cómo que le van a dar prioridad a los 4,800? Yo no tengo la culpa de que no me evalúes. Tu secretaría, evalúame para que me califiques igual que los demás. Entonces nosotros, el gobernador, al ver esto, pues hombre, pues es justo esto, no está bien así. El gobernador hace el planteamiento en la Ciudad de México reconoce, la Secretaría de Educación Federal, que pues ese planteamiento no está bien, y se abre
a que sea destacados primero, que eran 170 maestros que de ahí querían cambiarse, de esos destacados que te había dicho que eran 430, Sí. solo 170 querían cambiarse. Bueno, deja esos y de ahí para abajo todo como era antes, para que todo el mundo tenga derecho. Y se tranquilizaron los profes. Había otra medida ahí que también cambió. Siempre era de que cuando menos tuvieses un año de trabajo en donde estabas. La subieron a 2. Y bueno, pues eso también puso otra barrerita ahí que molestaba a los maestros, ¿no? Se modifican las dos cosas. Se establece la convocatoria de cambios de inscripción con esa regla de los destacados, pero se abre a todos los demás y se tranquiliza un poco. En ese ínter, los maestros, tanto federales como estatales, hacen varios planteamientos de asignaturas pendientes al gobierno del Estado, que el gobierno del Estado no había podido cumplir porque primero o no tenía los recursos o segundo la federación no había enviado los recursos que correspondían a esas asignaturas. Unas eran federales y otras eran estatales. A raíz de este primer movimiento de los cambios de adscripción se plantean todas y el gobierno del Estado gestiona y el gobierno federal responde y se dan todas estas. ¿Cuáles son esas? Había pendientes 88 maestros de un apartado denominado BC que se regularizaron. Había adeudos de maestros del año 2013, 2014 y 2015 que se regularizaron todos. Había pendientes entrega de uniformes tanto en el sindicato federal como en el sindicato estatal. En el federal se están entregando, en el otro se iniciaron las licitaciones para que se lleven a cabo. Había una prestación, ahorita la comentábamos, que la denominan los maestros de lentes y fajas, que estaba pendiente, esa era el Estado, Sí. La cumplimentó el Estado y se dio, en fin, todas estas asignaturas pendientes se cumplieron y eso también amainó un poco. De repente llega el segundo toque de la reforma con el magisterio y ese toque va y pega en el salario principal y señala, como te decía al principio, que carrera magisterial se iba a separar del salario principal. Carrera magisterial, repito, son todos los méritos que un maestro hace a lo largo de su vida para seguir subiendo en el escalafón, obtener mejor salario, derechos, todo. Y aquí en Nuevo León estaba unido al salario. Lo que hace la federación y el Estado es separarlos. Y el aumento que se otorga en cada año solo se da sobre el salario base y no sobre la carrera magisterial. Okay. Te quiero decir que estamos hablando en promedio de 200 pesos, un poquito menos, por maestro. De esos 17,000 maestros, en un promedio ponderado, si tú lo sacas... ¿Ese es el diferencial? Sí, 170 pesos por maestro mensual. Okay. Es muy menor, pero bueno, pero es un dinero que ¿no? A final de cuentas, que es sagrado, es un ingreso, ¿no? Claro. Además es el salario y es sagrado. Entonces, pega otra vez en esto. Los profes son un gremio para nosotros muy querido, pero son un gremio aguerrido, son un gremio muy unido. Y entre ellos ahora con estos medios de comunicación tan intensos como lo es el Facebook o el chat, pues eso se comunican todo. Entonces, aquí había 17,000 maestros en carrera magisterial. El costo de ellos, en este aumento, nos llevaría más o menos alrededor de unos, el cálculo es entre 2,5 millones o 3 millones de pesos. Ese aumento mensual, y pues es algo muy menor, ¿verdad? Y más si nos ponemos de acuerdo en la federación nosotros. Bien. Javier Treviño acudió con nosotros, ¿no? Quiero platicarte todo para que el contexto quede muy claro en todo el estado, ¿verdad? Javier Treviño, que es neolonés, amigo nuestro también, subsecretario de Educación, estuvo con nosotros en una ocasión a cenar en la casa del gobernador en García y platicamos largo y tendido de esto. Y nosotros reflexionábamos sobre la situación de la reforma. Además de estos incidentes que estamos comentando, platicábamos del número de gente que ha sido evaluada. Y le decíamos, bueno, pues
no hemos evaluado más que el 7-8% en Nuevo León. Nos faltan 50,000 maestros. Los vamos a evaluar en un año. La reforma va a continuar. Nosotros somos un gobierno independiente. Respetamos institucionalmente al gobierno federal, por supuesto, y estamos en apoyo de ellos porque de ellos recibimos muchos beneficios. Pero, ¿y si no gana el PRI a nivel nacional, la reforma va a seguir? ¿O cómo vamos a hacerle? Nos vamos a quedar con la mitad de los maestros. Ellos van a poder evaluar este año alrededor de 10,000 maestros más. Eso nos lleva a 14-15,000 maestros. Todavía están pendientes 40,000. Y el año que entra es el último año antes de la elección. La reflexión sobre esto prendió a Javier. Nosotros pensamos que fue y habló con el secretario. Nosotros le dijimos también, es muy menor. El disgusto de los maestros ahorita es en el concepto de la reforma. También es por el dinero, aunque sea muy menor, pero es en el concepto general de la reforma. Creemos importante, lo platiques con el secretario y en una reflexión serena, prudente, nos sentemos a ver qué podemos hacer, qué está mal de la reforma. Es decir, como dice el gobernador, planteemos la reforma de la reforma. En eso y lo hagamos un poco el tiempo, secretario, pero escuchábamos el fin de semana que el gobernador Jaime Rodríguez se ofrecía incluso para una renegociación o un replanteamiento de la reforma. ¿Lo puede hacer el gobierno estatal? ¿Esa es una buena idea, sentarse a hablar de la reforma? Déjame decirte qué es lo que vamos a hacer. Sí. El gobernador nos pidió a todo su equipo que a partir del lunes próximo, el Estado está dividido en 13 regiones magisteriales, federales y estatales, pero son 13. Nosotros queremos irnos a sentar, el gobernador quiere irse a sentar, a escuchar a los profes, pero también hay que escuchar a los padres de familia. Ajá. La reforma que nosotros conocemos hoy fue elaborada por 3 partidos políticos y en la Cámara de Diputados. Muy probablemente con la participación de la dirigencia magisterial, que hoy veo un desplegado en la prensa, se suma a esta reflexión de que hay que reflexionar alrededor de todo esto, lo cual me parece muy sensato de parte del sindicato. Los profes de Nuevo León les llamaron la atención. Vean cómo andamos molestos en la calle. Vamos a reflexionar juntos. Vamos a corregir lo que no está bien de esto, lo que sea injusto. Te decía que veía un video ayer o antier en donde nuestra secretaria de Educación acude a reunirse con directores. Y un director de 26 años hace uso de la palabra y le dice: señora secretaria, pues yo con todo el respeto le digo, yo soy director y soy uno de los beneficiados de la reforma educativa. A los 26 años soy director de la escuela y se sienta conmigo la subdirectora, que tiene 34 años de servicio y luchando por llegar a ser directora, y considero yo que mi situación, a reserva de que me sea favorable, es injusta. Hay que corregir eso. Considero que la situación de mis 20 maestros y maestras en la escuela es injusta. Tenemos que encontrar equilibrios, justos medios, tenemos que unirnos en esto, lejos de criticar las posiciones de un bando u otro, y que tenemos que regresar, no sé en qué cámara estoy para dirigirme directamente, tenemos que regresar a pedirle a la ciudadanía un poco de paciencia. Estamos a punto de lograr que el magisterio tenga un acuerdo con las autoridades federales y evitarles estos problemas en las avenidas. La voluntad del gobierno y del gobernador Jaime Rodríguez es total, de defender los derechos, de que no les perjudiquen su libertad de tránsito y de que no se vean maltratados como lo fue el día de ayer. Les pedimos un poco de paciencia, lo vamos a lograr en breve. Nos vamos a sumar a esa reflexión que el gobierno federal va a hacer junto con el magisterio en las secciones 50 y 21 y con toda la base nacional, porque la realidad es que debe de estar representada la base nacional. Vamos a seguirlo haciendo y pues les ofrecemos una disculpa por lo de ayer, pero continuaremos en esto para solucionarlo de la mejor manera posible.
Gracias. Nos queda un minuto más, secretario, nada más. Ustedes hicieron el lunes una convocatoria, una mesa de diálogo, no recibieron una respuesta. Entendemos ahí que no hay una representatividad, o los maestros de las bases no se sienten representados por sus dos líderes. Así es, que... ¿Podríamos entonces invitar a abrir de nuevo esa mesa y que el maestro que nos está escuchando ahora, que está dispuesto a hablar, pueden buscar otra representación? Sí. ¿Existe esa posibilidad? Sí, decíamos hace un rato también, sí, que fue algo muy raro ayer. En la explanada había 3 sonidos, 3 grupos diferentes, con discursos diferentes, enunciándose en la plaza. Tuvieron discusiones entre ellos inclusive, por el sonido estaba al mismo tiempo. Sí. Sí, yo les diría a los maestros que aprovechen esta gira que hará el gobernador la semana que entra para sentarse con ustedes, con la base genuina del magisterio, con los profes que padecen, sufren y ven con su trabajo todos los días a nuestros niños, y también a los padres de familia. El gobernador va a recoger sus opiniones y las vamos a llevar tanto al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, en donde debe de darse la reforma, como a la Secretaría de Educación Pública Federal. Nosotros estaremos como interlocutores de esa parte de la ciudadanía que quiere esta reforma de la reforma. Es momento de una pausa nacional. Puertas abiertas, ¿verdad? Las puertas están abiertas, siempre han estado abiertas. La mesa de diálogo sigue esperando quien se siente ahí. Muy bien. Pues, secretario, gracias, muchas gracias. Gracias, Víctor, por y su buenos invitación. días. Regresamos después de la pausa.